Jesús es más que suficiente. Hoy te invito a quedarte maravillado por los milagros que Dios hace diariamente. Vamos a empezar por ahí. Y luego también que te quedes maravillado del milagro que Jesús realizó, dando de comer a 5,000 varones, contando luego las mujeres y los niños o los menores serán mucho más. Y vamos a ver el milagro que Dios puede hacer a través de nosotros si nosotros ponemos lo que tengamos, por muy poco que sea, sin despreciarlo, en manos de este Dios que hace milagros. Así que te invito a quedarte maravillado, pero también confiado en Dios y con ganas de experimentar el poder de Dios y los milagros de Dios en tu vida. Pero para eso tendrás que tomar esa decisión de poner en manos o a disposición de este Dios lo que tú tengas, para que Él lo pueda utilizar para su gloria. Así que vamos a empezar por aquí. Jesús es más que suficiente, es la conclusión que sacamos cuando vemos las cosas que Él hace, que ha hecho y que puede hacer en nuestras vidas. Empezamos por aquí, por los milagros de multiplicación normales. Igual nunca has pensado cuántas cosechas hay que esperar para que por un grano de trigo puedes alimentar con 200 gramos de pan a 20,000 personas. Repito la pregunta. Igual nunca has pensado cuántas cosechas hay que esperar sembrando el trigo y lo que se cosecha sembrándolo otra vez y lo que se cosecha sembrándolo otra vez, multiplicando la cosecha. ¿Cuántas cosechas hace falta esperar hasta que tengamos para 20,000 personas un pan de 200 gramos de trigo, de harina de trigo? Yo he hecho el cálculo y son 5 cosechas y sobran panes. Es para dar a 23,000, aquí lo tienes, 273 personas, dar un pan de 200 gramos. Puedes sacar el cálculo y te vas a quedar asombrado. La multiplicación es impresionante. Y eso es lo que Dios hace a diario. Permite que sembrando un grano de trigo se puede cosechar tanto que se puede alimentar a 8 millones de personas todos los días y todos los días del año, sin contar, evidentemente, los animales. Imagínate lo que Dios hace de milagros diariamente, multiplicando de lo poco a lo que realmente necesitamos. Ahora, si algo va mal, es mayormente culpa del ser humano por falta de administración de lo que tiene, de falta de compromiso con los demás, de empatía con los demás y de responsabilidad social. Pero Dios es un Dios que hace milagros de multiplicación normales impresionantes. Bueno, otro día, como sabéis algunos, me gusta el mundo animal biológico y las maravillas que van descubriendo. Han descubierto que, evidentemente, no voy ahora a decir que han descubierto que se multipliquen los peces, eso ya sabemos. Pero lo impresionante es cómo Dios garantiza que algunos peces se pueden multiplicar, aunque hay tantos que quieren comérselo y no llegan a multiplicarse. Entonces hay un pez que cuando yo lo miré me quedé boquiabierto. Es un pez de 8 centímetros y por gusto, sobre todo, está en un río por Hawái y tiene una cascada impresionante de unos cuantos metros de altura con un caudal de agua, el que más, además del año, y cuando está el agua y la cascada, él va subiendo la pared. No es un salmón que salta, es un pez que se va atencionando con la boca, se pega a la roca y luego con la barriga y con las aletas se hace un movimiento como subiendo así la pared hasta llegar arriba. ¿Para qué? Para poner los huevos a salvo, para que puedan multiplicarse. Yo digo, pero Dios mío, ¿cómo lo has hecho tú para que este pez se pueda multiplicar y no se extienda?
Es impresionante ver los milagros de Dios, si te fijas. No sé si me has entendido, ¿no? Es un pez que hace eso. Si ves los salmones que saltan cascadas impresionantes y dices, wow, pero este es 1000 veces más sofisticado, este pez. Y es el único en el mundo que sabe hacer eso. Por lo cual, no puede ser un invento de evolución, porque si fuese un invento de evolución, pues todos los peces habrían descubierto que eso sería lo más sabio para poner las huevas a salvo en un lugar tan arriba que los peces grandes no pueden llegar. O sea, que es creación de Dios, diseño de Dios, para recordarnos que Dios hace una multiplicación milagrosa, aunque sea para nosotros lo más normal del mundo, porque es a diario. Todos estos peces se multiplican. Y con eso tendríamos para dar de comer a toda la población del mundo todos los días. Jesús y su grupo de fe. Bueno, nosotros tenemos grupos de fe y quiero con eso recordar que tenemos grupos de fe. ¿Y por qué tenemos grupos de fe? Porque Jesús sí que tuvo aquí un grupo de fe. Lo puedes llamar de otra forma, pero mira por qué lo digo. Dice aquí en Marcos 6, 30 a 32, y he cogido Marcos porque fijaos que es el único milagro que Jesús hizo que se repite en los 4 evangelios, salvo evidentemente su muerte y su resurrección. Pero de todos los milagros que Jesús hizo, este es tan importante que viene repetido en los 4 evangelios. Y uno de ellos es Marcos y especifica algunas cosas importantes del contexto antes de la multiplicación de los panes. ¿Y qué dice Marcos? Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Jesús había enviado a sus 12 apóstoles, les había comisionado para ir a predicar el Evangelio, para predicar lo que él predicaba, y así se multiplicaba Jesús enviando a los 12 discípulos. Y les mandó a hacer los milagros que él hacía, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Y ahora, cuando habían hecho esta gran experiencia ellos mismos, querían venir a Jesús, todos reunidos otra vez con Jesús, en un grupo de fe. ¿Para qué? Para cuidarse unos del otro y también para comentar los milagros, las contestaciones de oraciones, lo que Dios ha hecho por medio de su predicación, lo que ha acontecido, para compartirlo juntos. Y también porque a veces el reino de Dios no solamente avanza de una forma, decimos, de victoria en victoria sin problema alguno. En este caso también estaban de luto. ¿Por qué estaban de luto? Porque acababa de asesinar Herodes a Juan el Bautista, primo de Jesús, amigo de él, también profeta, y le habían cortado la cabeza, y Dios lo había permitido. Y esto era la situación, el ambiente también, desde el gobierno para abajo, en el cual Jesús se movía. Así que tenía más que suficientes razones para decir, necesitamos apartarnos a otro lugar, apartado de toda la gente. Se pasaron al otro lado del mar de Galilea y allí en un lugar solitario se reunieron y empezaron a hablar unos con otros y a conversar y hablar con Dios y repasar las predicaciones, los mensajes, las grandes enseñanzas y por qué estaban haciendo esta misión. Cuando en ese momento, porque ellos habían cruzado en barco, pero en este momento gente que no tenía barco, pero tenía pies, venía andando, porque era el extremo norte del mar de Galilea, fácil de rodear, y entonces llegaron casi al mismo momento cuando Jesús quería la tranquilidad con sus discípulos. Y Jesús dice allí el texto, mirad lo que dice aquí, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta gente que iba y venía, Jesús les dijo, venid conmigo aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Y luego dice que tuvo compasión de la multitud. Les veía como ovejas sin pastor. Por eso les atendió y ellos se estuvieron ahí escuchando a Jesús de pie. Y cuando Jesús vio que ya se inclinaba el día, el Señor Jesús pasó a enseñar
a sus discípulos una lección magistral del liderazgo y de cómo hacer discípulos. Mirad lo que dice el texto. La Pascua al Mesías. He titulado esta parte, porque dice, algún tiempo después, Evangelio Juan 6, 1 al 4, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Así que estaba Jesús con lo que había escuchado y los discípulos habían comentado lo que Dios había hecho, pero también la tristeza, el luto por el asesinato de Juan Bautista. Pero ahora se añade, aquí el Evangelio de Juan lo añade, que era momento de estar cerca la Pascua. Y la Pascua para los judíos tenía siempre un recuerdo impresionante para ellos. ¿Por qué? Porque los judíos en ese momento vivían bajo una servidumbre y maltrato de los romanos. Los romanos eran muy crueles, muy déspotas, eran dictadores implacables y los judíos tenían que soportar ese trato de parte de los romanos. Entonces estaban más que cansados y se acordaban de Faraón, se acordaban de Moisés, se acordaban de las promesas de Moisés, que vendrá un profeta que les librará como él lo hizo y que será un momento donde Dios va a sanar, porque en contexto de Éxodo vemos que Dios es un Dios sanador. No se enfermaron, no se gastaron incluso los zapatos, porque Dios hizo milagros para preservar su pueblo. Les dio de comer pan del cielo también, para que no comieran cualquier cosa, para que no padecieran de hambre y para que tuvieran fuerzas para seguir durante 40 años por el desierto. Entonces ellos anhelaban la venida del Mesías, el cumplimiento de esa promesa. Y veían algo en Jesús porque tiene un liderazgo extraordinario. Era como un imán, como Moisés, impresionante, con una autoridad espiritual fuera de lo normal, con un mensaje contundente, también como Moisés, que habló del pacto de Dios con el pueblo, pero Jesús habló de un nuevo pacto, no el de Moisés, pero nuevo. Y también Jesús hizo milagros, en ese tiempo hubo sanidades. Y ahora Jesús se dispone a darles de comer como Moisés en el desierto. Así que imaginaos que es importante ese milagro. Ahora, la lección magistral de Jesús de liderazgo, de cómo hacer discípulos, lo tenemos aquí reflejado. Fijaos lo que hace Jesús, cómo enseña a sus discípulos. Porque es de suponer que los discípulos ahora saben que Dios, cualquier cosa que se propone, lo sabe hacer, lo va a hacer. Tiene medios. Jesús es suficiente para realizar cualquier milagro. Lo habían visto, ¿no? Sería lo más lógico del mundo de pensar, ahora se lo saben todo. Entonces Jesús, como no es mal maestro, sino todo lo contrario, sabe que lo que parece que han aprendido no es que lo hayan aprendido, sino lo tienen que aprender todavía. Así que Jesús coge en esta escena de los 20.000 personas, contando las mujeres y los menores de las familias, y tiene esa conversación con Felipe primero, uno de los discípulos. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Te das cuenta, según su respuesta, que no había aprendido apenas nada? Pero así somos, queridos, así somos. Nosotros escuchamos, leemos, aprendemos y tenemos que profundizar y aprender a aplicar y ejercitarnos. Por eso Dios nos pone tantas pruebas. Porque las pruebas son como exámenes y cuando más se aprendes en un examen, cuando te hacen la prueba a ver si tú has estudiado, si has entendido y te hacen las preguntas que tú nunca has visto para que tú puedas demostrar que has entendido los principios que hay por ejemplo, en matemáticas. ¿Cuáles son
las reglas para que tú puedas aplicarlos en una nueva situación, por ejemplo, ¿no? Y así todas las cosas de Dios también. Entonces lo que hace Jesús, en vez de decirle, Felipe, yo voy a hacer milagro, voy a multiplicar los panes, Jesús hace como si no supiera qué hacer y pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Y lo preguntó Felipe, ¿sabéis por qué? Porque Felipe era del pueblo al lado, de esa región. Él sabía perfectamente que no había suficientes panaderos para poder hacer pan para 20.000 personas, para empezar. Y debería haber empezado por ahí Felipe, decir, maestro, tú sabes que no podemos ir aquí a ningún panadero, solo podemos ir a ti, porque para ti todo es posible. Tú eres más que suficiente en esa situación. Maestro, dinos qué vas a hacer. Pero él pensó en el dinero, la cantidad de dinero. Él sabía perfectamente que tenían muy poco dinero. Si en aquel momento acaso tenían algo, normalmente Jesús no llevaba nada y si no, lo daba a los pobres. Y dijo, ni con 8 meses de salario, que serían más o menos 10.000 euros, podríamos comprar suficiente pan si los hubiera. Y así fue la contestación de Felipe. Así que no aprobó. Le damos un 2 sobre el 10, ¿no? Más o menos. Tiene que repetir. Bueno, ahora viene Andrés. Andrés es otro discípulo y dijo así. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, era el que había llevado a Pedro a Jesús, el hermano de Simón Pedro, también de esa región, también conocedor de lo que hay alrededor. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero si se hubiera callado aquí, ¿verdad? Hubiera aprobado. Porque no hubiéramos sabido lo que hay en su corazón, ¿no? Pero aquí sigue hablando y sinceramente dice, ¿pero qué es esto para tanta gente, no? Esos pocos panes y peces, ¿qué es eso para tanta gente? Y otra vez ha echado fuera de la ecuación a Jesús y solamente ha sumado 5 panes, 2 peces, 20.000 personas, imposible. Ecuación imposible. No funciona. Es imposible. Señor, ¿qué es eso para tanta gente, no? Pero Jesús quería enseñarles que cualquier situación multiplicada por Jesús o añadiendo a Jesús es igual a todo es posible. Porque Jesús es más que suficiente para cualquier situación. Pero lo importante es que le pongamos en su lugar esencial, crucial, como Señor, como Salvador, como el Mesías, como Dios, como el Creador, como el que puede todo. Y cuando se propone algo, puede hacerlo posible, aunque sea a través de nosotros tan débiles y tan poco aprobados, incluso con tan poca cosa que presentar como 5 panes y 2 peces. Porque ahora Jesús los toma y ¿qué hace Jesús? Jesús es más que suficiente, lo vemos aquí. Dijo Jesús, haced que se sienten todos, ordenó Jesús. Vamos a parar aquí un momentito. O sea que tú imagínate que eres ahora Andrés, que acabas de traer 5 panes y 2 peces, y dices, ¿y qué es eso para tanta gente? Y ahora Jesús, lo primero que hace es, dice, haced sentar, como en la mesa, para ir a comer panes y peces a esta multitud de 20.000 personas. Pero si no tenemos, Señor, más que 5 panes y 2 peces, yo no he visto otra cosa. ¿Te das cuenta? Pero hay personas que sí que aprenden. Y yo quisiera ser uno de estos, ¿no? Os pongo un ejemplo. Hay uno de los padres de la fe de nuestra denominación, de las Asambleas de Hermanos, que en Bristol empezó con orfanatos. Empezó muy pequeño y llegó a alimentar a 2.000 huérfanos sin jamás pedir un céntimo a ninguna institución, a ninguna persona, sino solamente a su Dios, diciendo lo que necesitaba. Y había voluntarios, había también gente empleada, y había casas, había ropa, había comida, había escuelas,
Estaban internos porque en aquel entonces, aunque parece imposible, en Inglaterra niños estaban en la calle emborrachándose, huérfanos, abandonados, y él los recogía uno por uno y les daba este hogar o estos hogares, que están ahí todavía las casas, como testimonio. Y entonces, bueno, incluso hace unos días estaba en nuestra casa una pareja que han estado en Bristol, viven allí y dicen que las casas están todavía ahí. Pues la cosa es esa de que, mirad que Jesús se atreve a decir, hacerle sentar. Entonces, este hombre, se llama George Muller, una mañana, habiendo orado, habiendo esperado en Dios, se dio cuenta que esta mañana, para todos los huérfanos, centenares de ellos, un gran comedor, no hay leche, no hay pan, no hay nada. Pero era la hora para desayunar. ¿Y sabéis lo que hizo? Tiene un maestro. Y Jesús, ¿qué enseñó que hay que hacer? Hizo sentar a todos los huérfanos en su mesa. ¿Y qué hizo Jesús después? Mirad lo que dice. En este lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados. Pues este era un poco más valiente todavía, porque no tenía que presentar al Señor, sino dijo, gracias Señor por el pan que tú nos vas a dar esta mañana para mis huérfanos y la leche que tú vas a dar. Y no tenía ni la más menor idea de cómo iba a salir esto. ¿Te imaginas? Te pones en sitio, tú estás ahí sentado en la mesa, te mandan sentarte, tú ves ningún sitio hay pan, no hay leche, y el padre de los huérfanos allí, Jorge Muller, empieza a dar gracias a Dios por el pan y por la leche, y tú dices, ¿y dónde está? Pero Dios está, y Jesús es más que suficiente, y Jesús es el mismo ayer que hoy y por todos los siglos, el mismo. Pues mirad lo que pasó, y eso es historia, ¿eh? Eso no está inventado. Puedes leer los libros y biografías y películas que hay sobre ello. En ese momento llamaron a la puerta principal. Y vino el lechero y dijo, se me ha roto el carro para repartir la leche, se había roto el eje. Sé que no voy a poder repartir la leche y cobrar por ella, así que a la misma edad que os lo regalo. Así que, bienvenido la leche, ya tenemos la leche. Pues al rato vino el panadero y dijo, no puedo dormir toda la noche porque estaba pensando en vosotros los huérfanos que seguramente pueden que necesiten pan y os lo traigo. He hecho más pan que de lo normal para traerlos a vosotros, así que tenían leche y pan. Lo más importante es que hay gente que dice no se puede tomar la Biblia a lo literal. Hombre, no se puede tomar literal cuando Jesús dice sácate el ojo para que no cometes adulterio, ¿no? Se puede evitar adulterio de otra forma que sacándose el ojo. No es literal, es figurativo para decir, mira, tienes que ser radical. Más vale que con un ojo vayas al cielo que con 2 al infierno. Es lo que Jesús dijo, literalmente. Y eso sí que es cierto, literalmente cierto. Y aquí es cierto que Dios puede sentar a la persona a comer cuando todavía no ha ocurrido el milagro, porque está a punto de ocurrir. Y no somos nosotros que tenemos que tomar ese control cuando Dios hace el milagro, sino nosotros tenemos que tener fe y obediencia. Fe y obediencia. Fe y obediencia. Fíjate, así de sencillo. Fe y respeto a Dios sería lo mismo. Fe y confiar que Dios es realmente suficiente y que no miente, que no se inventa las cosas y luego nos deja tirados, que sabe cómo hace las cosas y cuándo, y por quién y por qué. Nosotros solamente tenemos que saber qué es lo que quiere, confiar en Él, obedecerle y actuar lo que es nuestra responsabilidad. Y así hizo eso Jorge Muller, y así le fue hasta que el Señor le llamó a su presencia. Y aquí Jesús nos dio este ejemplo. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados
Claro, lo hizo a través de sus discípulos, a través de los 12. Y dice, todos los que estaban sentados, todo lo que quisieron. Los repartió todo lo que quisieron. Así que suponemos que cada uno quería 2 panes y 1 pez. Y lo repartimos entre 12 apóstoles. ¿Y saben lo que cada apóstol tenía que repartir de panes? 3.200 panes a pulso tenía que repartir entre sus 1.600 personas que tenía que alimentar, porque los otros eran para los otros 11 apóstoles. Pero él tenía 1.600 personas que alimentar en el menor tiempo posible, repartiendo 2 panes, 3.200 panes, y 1 pez, 1.600 peces. O sea que Jesús no dice que el que cree y que obedece es un cualquiera, una persona blandengue, una persona que no quiere trabajar, por eso tiene fe. No. La fe viene junto con estar dispuesto a trabajar a tope para colaborar con Dios en lo que nos corresponde a nosotros. El reparto correspondía a los apóstoles. En la multiplicación a Jesús, a Dios, demostrando que Él es el Salvador, que es Dios, que es el que multiplica diariamente de forma natural tantos granos que hay comida para 8.000 millones de personas en el mundo y peces para lo mismo también. Pero ahora hace un milagro excepcional, sobrenatural, y en un momento de 5 panes y 2 peces multiplica también para 20.000 personas. ¿Qué más está? Lo uno es un milagro, lo otro también. Este es un milagro más sobrenatural, que la gente quedaba alucinando. ¿Cómo pueden los panes multiplicarse en manos de Jesús? Y dice así, recoged. Bueno, antes de esto, este muchacho podría haberse comido sus 5 panes y 2 peces y decir, bueno, lo siento mucho por vosotros, cabezas huecas, que no habéis pensado que el día puede ser largo y que se va detrás de Jesús así a lo loco y que no habéis previsto nada. Yo sí, o mi madre por lo menos, ¿no? Y comérselo todo así es lo que hace mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que vive feliz pensando que son muy inteligentes y muy listos cuando realmente han nacido sin merecerlo donde nacieron y muchas de las cosas que tienen no se lo merecen, sino por pura misericordia de Dios lo tienen. Y deberían decir, lo que tengo es tuyo, Señor, ¿qué quieres que haga con ello? Y ponerlo a disposición de Dios. Pues yo os propongo que seamos de estos, que reconozcamos que lo que somos y tenemos es gracias a Dios, y que no es nuestro, que esté Él, y que cuando hay que ponerlo en manos de Dios y decir, Señor, haz con ello lo que tú quieras, que es diariamente hay que hacerlo por fe y decir, Señor, haz realmente lo que quieras. Pues el muchacho primero vio que desaparecían los 5 panes y 2 peces, se quedó sin nada, pero al final era uno de estos que comió todo lo que quiso. O sea que 5 panes o más y 2 pescados o más. Es lo que Dios hace. Dios, cuando tú le das algo, no te quita nada en ese sentido, aunque te lo quite de momento para repartirlo, pero te lo devuelve en creces, porque Dios es un Dios que se preocupa por nosotros. Pongo aquí un ejemplo personal. Yo tuve que predicar sobre este pasaje, pero era Marcos 6, pero sobre este milagro en una iglesia en Austria, donde está congregado nuestro yerno. Por tanto, también nuestra hija, la familia y los consuegros también. Y me invitaron a predicar un domingo que me tocó justamente este pasaje. Y dije, bueno, voy a predicar sobre estaba de vacaciones, pero voy a predicar. Y cuando estaba reflexionando sobre ese pasaje, me acordé de muchos predicadores que dicen que lo que hay que hacer es repartir el Evangelio, comida espiritual, ¿no? Como espiritualizándolo todo esto. Pero yo me di cuenta que no, eso no es el mensaje. Eso puede ser una aplicación, pero no es el mensaje. El mensaje es que cuando Jesús se encuentra con gente que está dispuesto a escuchar, a aprender, a pagar el precio
Para ser discípulos como estos 20.000, aparentemente, por lo menos, en ese momento, no se les podía juzgar de otra forma. Estaban allí para escuchar, aguantar horas y escuchando al maestro, habiendo dado una vuelta por la orilla del mar para llegar allí. Y le estaban escuchando. Entonces, cuando Jesús ve personas con esta actitud, está dispuesto a hacer posible que puedan vivir escuchándole a Él. Quiere decir que Dios está dispuesto a sostenerles, si hace falta, darles trabajo fácil. Por ejemplo, fácil quiere decir que pueden compaginarlo con servirle, con la iglesia, con un ministerio, y a la vez pueden tener buenos ingresos, incluso mejores que otros que cogen un trabajo que les anula, por ejemplo, para el ministerio y para aprender del Señor. Como discípulos, los tiene anulados prácticamente. Y Dios es así. Entonces yo lo prediqué, tal cual. Dije, queridos hermanos, lo que Dios nos quiere decir es que debemos ser una iglesia que se prepara para que Dios nos dé tareas, responsabilidades para ayudar a los que quieren servir a Dios para su sostenimiento. Y cuando yo estaba hablando aquello, había algo que me dijo, Dios me dijo, te estoy enseñando lo que vas a hacer. Tú vas a ser que va a preparar un ministerio, un trabajo para otros para que puedan estar en el ministerio. Bueno, yo me fui para casa con mi familia, terminaron las vacaciones y al rato me llamó mi yerno y dijo, te invitan a que seas conocido conmigo, y fuimos a Alemania y entonces conocí a unas personas que se les había cerrado unas puertas tremendas en Alemania y entonces no sabían todavía qué hacer, a quién dar la puerta abierta que podían aprovechar. Entonces, habían escuchado de mi predicación, habían identificado que yo tengo la visión correcta y dijeron, tú eres la persona que queremos darte trabajo para que tú des trabajo y tengas sostenimiento para tu ministerio allí en Burgos. Bueno, aquello fue impresionante, o sea que no tenía nada. O sea, para constituir la empresa tuve que sacar 6.000 euros y 1 euro de crédito, de la cuenta de crédito, porque no lo tenía, para fundar con mi socio, o sea que mi parte y la suya, él tampoco tenía, ninguna teníamos, tuvimos que sacar el banco del crédito. Y terminamos a dar trabajo a 15 personas a veces en 3 turnos de soldadura para huertas solares. Y para el colmo, como no teníamos idea cómo se hace aquello, nos mandaron al hijo del jefe para entrenarnos, nos mandaron las máquinas, las sierras, las soldaduras, el que nos enseñaba a soldar, todo el material, solamente teníamos que comprar el hierro para las estructuras. Y todo eso funcionó suficiente tiempo para pasar la crisis. ¿Sabéis cuándo empezamos nosotros? Nosotros empezamos a fabricar para huertos solares el día que los huertos solares entraron en la mayor crisis histórica de España, el 28 de septiembre de 2008, que el gobierno socialista quitó 20% de las subvenciones, hizo imposible el negocio. Pero nos dieron trabajo, nos mantuvieron el compromiso, dimos trabajo más que suficiente y pudimos llamar a un hermano que estaba en Zaragoza sin saber si quedar en España o no y decir, si tú has pensado venir a Burgos y quedar en España o ir a otro sitio, mejor dicho, si tú has pensado ir a otro sitio y dejar Zaragoza y tu ministerio allí, que sepas que estás invitado en Burgos. Y mientras que estaba hablando, el hombre dijo a su mujer, Inma, nosotros vamos a Burgos. Tenían ya hecho las maletas, iban a salir para Brasil, para volver a su ministerio allí, eran españoles en Zaragoza, estaban trabajando en Expo, y los tuvimos en este tiempo como obreros, como predicadores, como discipuladores y como compañeros de ministerio, porque les pudimos sostener. O sea que esto en breve la historia, sí, resumido. O sea que impresionante. No teníamos nada, solamente dijimos, Señor, si tú quieres hacer algo para el sostenimiento de hermanos de la iglesia, porque los tuvimos luego empleados, Señor, si tú quieres hacer algo por ellos, para que puedan ser discípulos y aprender a ser discípulos, aquí está nuestro tiempo,
lo que sabemos, lo que podemos, tú dinos lo que hay que hacer, y el Señor nos fue indicando y fue una gran bendición, tremenda. Quiero decir con este ejemplo que esto es literal también, o sea que esto va con el tema de que Dios se preocupa por el que se preocupa por él, para decirlo así. Dios honra a los que le honran. Al que quiera aprender, Dios hace posible que aprenda. Dios le subvenciona, Dios lo hace posible, Dios le cambia el trabajo. Lo que haga falta hace Dios para que cada uno de nosotros podamos ser mejor discípulo, la mejor discípula posible y servir a Dios de la mejor manera posible. Solamente hay que decir, Señor, heme aquí con lo que soy y que tengo, utilícelo como quieras. Y mirad cómo termina la cosa, dice aquí, una vez quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. De Moisés está escrito, Dios les dio pan para satisfacerles en el desierto. Sobró. Y Jesús hace ese milagro y demuestra que Él es el Mesías. Es el profeta que Moisés anunció, que sostiene su pueblo y que hace milagros. Y podemos contar con Él. Y termina la cosa así, un poco curioso, ¿no? Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero, ahí está la sorpresa, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesús se retiró de los 20.000 personas, incluso de sus discípulos en este caso. Se quedó solo con su Padre orando aquella noche. ¿Sabéis por qué? Y eso es el problema de la obra social. Obra social solamente es útil de parte de los cristianos, me refiero, porque para obra social tenemos el mundo lleno y hay gente que no hace nada por los demás que hagan más. Pero los cristianos sobre todo deberían entender que la obra social deberían dedicarla siempre unido a predicar a Jesús, porque el que realmente es importante conocerle como Salvador es a Jesús. ¿Qué me sirve que me haya adelantado, que haya mejorado mi situación y voy a la condenación eterna si me muero? ¿Qué has hecho por las personas si se van a la condenación eterna y no les has predicado el Evangelio? No has hecho nada. Han confiado en ti porque has hecho buenas obras, les has ayudado y han pensado que realmente les estás ayudando, pero les has privado de lo más importante, de su salvación del alma. ¿Te das cuenta? Si no predicas el Evangelio haciendo obra social. Por ejemplo, nosotros tenemos este ministerio de Oportunio. Empezó de la misma manera como más o menos la otra. Solo en este caso, lo tenemos aquí al lado, en una tienda, que hacemos amigos para el cielo. O sea que no hacemos amigos para la tienda, para nosotros, para la marca, Pierre Cardin y lo demás. No, para el cielo. Y para eso les servimos, les ayudamos, sinceramente, y lo decimos a todo el mundo. Todo el mundo está enterado de eso, no es ningún secreto. Y les hablamos de lo más importante, decimos, más que vistas bien es importante que puedes revestirte de la justicia de Dios, que es gratuita, que es lo que Dios te regala si tú confías en Él. Dicho de otra manera, que Jesús es, antes de Rey, es Salvador. Tú no puedes obedecer a Jesús porque eres rebelde por naturaleza. Hemos nacido así. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos conversión, necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos un cambio de mente y de corazón. Y para eso necesitamos recibir a Jesús como Salvador. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El viernes estuvimos con una señora que le echamos una mano con su ropa y dice, yo nunca he hecho mal a nadie, pero no necesito a Jesús. ¿Sabes lo que le contesté? Dije, mira, el mayor insulto mal que haces tú a una persona
y maltrato que haces y cometes es no a cualquier persona, sino el primero a Dios mismo. Porque lo que ha hecho Él por ti, se ha hecho hombre, murió en la cruz para cargar con tus pecados, para perdonarte gratuitamente sin merecerlo, por misericordia, por amor. Tú lo desprecias y mientes y dices, no dije mientes, pero te engañas a ti mismo y piensas que no has hecho mal a nadie. Si el primero que haces mal es a Dios, pasas de Él olímpicamente, querida. Y todavía se le respaló. Se podía ver en su cara. No le importó. ¿Te das cuenta cómo somos? Hasta que no nos arrepintamos, hasta que no nos convertamos, hasta que no pedimos a Dios que nos ayude a amar a Dios de verdad de corazón, hasta que no nos dé un nuevo corazón, como dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Tú tal como estás. Ni siquiera como buena persona, como buen maestro de Israel, entras en el reino de Dios, si no naces de Dios por el Espíritu de Dios. Y para eso he tenido que morir en una cruz. He tenido que resucitar de los muertos, pero antes de eso he tenido que humillarme, hacerme uno de vosotros y pasar todas estas calamidades con vosotros. Con lo que no entendáis, con lo que no queréis entender, con que queréis aprovecharos de mí, solamente buscáis la comida realmente. Os conozco. Nosotros no podríamos saber, pero Jesús lo sabía, por eso se retiró. Y cuando volvieron otra vez, cuando le vieron otra vez a Jesús, efectivamente pidieron más pan. No pidieron más enseñanza, no pidieron ser salvos de su corazón tan egoísta. Pedían más pan. Y las discusiones terminan diciendo en Juan 6, 66, dice, y muchos dejaron a Jesús después de este milagro y de la conversación de Jesús con ellos, explicando el milagro. Fijaos, si no necesitamos ser salvos, si no necesitamos un nuevo nacimiento, si no necesitamos un milagro de Dios. Dios quiere que tú seas para ti el mayor milagro que tú puedes experimentar. Y luego Dios quiere hacer a través de ti otros milagros cuando tú te pones a su disposición. Lo ha hecho en mi vida y lo quiere hacer en la tuya también. Y por eso terminamos con esta imagen. Esta imagen representa un montón de panes, porque para Jesús todo es posible. Él es suficiente para dar a todo lo que necesitan. Pero sobre todo a la derecha está la cruz, donde Él cargó con la sentencia de muerte y murió Él en lugar de nosotros y resucitó, ahí la tumba vacía, y tuvo esta victoria sobre la muerte. Nosotros podemos vivir con Él esta nueva vida. Es posible, es tan posible como Dios hace los otros milagros naturales todos los días, que son milagros, este milagro sobrenatural, pero el mayor milagro que un ser humano personalmente puede experimentar es nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Cuando dice, yo no puedo agradarte a ti, cámbiame, dame tu espíritu, hazme una nueva persona, cambia mi corazón, porque soy un egoísta que necesito cambiar mi corazón para amarte y amar a los demás. Y Jesús para eso también es más que suficiente.